día de hoy, como ya lo habíamos adelantado, vamos a hablar sobre las diferentes discapacidades que generalmente se presentan en los menores de edad, pero sobre todo qué hacer, qué tratamiento, qué métodos, qué podemos hacer como familia para ayudar a nuestros hijos que puedan sufrir algún tipo de discapacidad. Y para ello nos encontramos con Irene Hernández. Ella es educadora, además especialista en casos de trastornos de aprendizaje y también de desarrollo. Irene, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Pilar, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar definiendo qué es una discapacidad. Ya, una discapacidad es todas aquellas condiciones o características que te van a impedir adquirir alguna destreza. Es importante entender que para que sea una discapacidad tiene que ser prolongada en el tiempo, no solamente momentánea. Claro que sí. Bueno, y lo que yo estaba revisando es que en el Perú hay 160.000 personas en edad escolar que presentan algún tipo de discapacidad. Una cifra bastante importante, y además lo que se señala es que 90.000 no reciben pues un tratamiento adecuado. ¿Qué hacer frente a una discapacidad permanente en nuestros hijos? Lo principal es detectar que existe la discapacidad, Un buen diagnóstico. Detectar que algo está sucediendo. La primera acción se toma desde casa. Entiendo que algo está sucediendo con mi hijo fuera de lo regular, acudo al especialista para que pueda hacer un buen diagnóstico y en función de eso iniciar la terapia que más convenga para cada caso. Claro, porque las discapacidades, me imagino, bueno, no solamente hay una variedad de discapacidades, sino también un diferente nivel. Exactamente. Así es, existen distintos niveles y por eso cada uno tiene que ser atacado o, digamos, intervenido de una manera particular. Nosotros trabajamos con el método Tomatiz, que es justamente un método de estimulación auditiva, neurosensorial, y que va a modificar las conductas de la persona desde los 2 años en adelante. No hay límite de edad, porque hay que entender que las discapacidades no solamente es cuestión de niños ni de adolescentes, también sucede con los adultos. Entonces el trabajo de manera integral es lo más recomendable. Ahora, ¿y en qué consiste este método? Es un método que trabaja con música terapéutica. Se aplica a través de unos audífonos que el paciente va a tener colocados y va a transmitir tanto por vía aérea como por vía ósea digamos, todo el tratamiento que es a través de música de Mozart principalmente, cantos gregorianos, valses, marchas. Y hay un trabajo muy bonito que se aplica sobre todo con los niños con autismo o con dificultades importantes en el lenguaje, y es el trabajo con la voz de la mamá. Se aplica la voz de la mamá como un sonido terapéutico y me va a hacer llegar a un falso retorno a la etapa intrauterina. Me remonto al momento en el que la persona comenzó a escuchar, que es el 5º mes de gestación. Normalmente, las personas por distintas razones, normalmente emocionales, tenemos emociones o sentimientos muy, muy atrapaditos y que no sabemos cómo expresarlos. Y hay muchos que pueden venir desde la gestación. Y por eso es tan importante hacer ese desbloqueo. El objetivo nuestro siempre es trabajar desde la raíz del asunto. ¿Ya? Mi hijo no habla, pero hay muchas razones por las que no habla y tenemos que trabajar sobre esa base. Y claro, de eso se encarga Tomatiz. Hacer, bueno, no solamente el diagnóstico, el estudio, ir al inicio del problema y atacarlo de manera directa. ¿Desde qué edad se puede aplicar este programa? Desde los 2 años. Desde los 2 años. Así es. Y de acuerdo a los casos que has atendido, ¿cuánto puede llegar a evolucionar un pequeño que sufre este tipo de discapacidad? Siempre el cambio lo va a marcar el ritmo de desarrollo de cada persona. Claro, es muy difícil y sería antiético y muy irresponsable si yo digo en tantos meses tu hijo va a hablar o en tantos meses va a mejorar. No. Sí hay, digamos, los cambios son de manera progresiva y así se van midiendo, no hay sorpresas. Los cambios los van notando los padres día a día, pero normalmente un tiempo mínimo importante para trabajar y tener resultados es 6 meses. Ahora, ¿cuál es el aporte de la familia? Porque como tú señalas, es un programa que se tiene que llevar adelante, bueno, de hecho por especialistas, pero también de una manera integral. Y no solamente en el centro donde llevamos a nuestros hijos, sino también en casa, en los diferentes escenarios donde ellos pues se desarrollan. El mayor énfasis que nosotros hacemos es justamente en los padres. Porque en los padres, en los hermanos y también en las personas que trabajan en casa, me imagino. Muchas veces también tengo que reunirme con las nanas, con los abuelos también, porque son parte fundamental de la crianza de los chicos. Y por eso, digamos, nuestra intervención es muy puntual. Nosotros podemos trabajar con un chico entre 6 meses y año y medio máximo, pero tenemos que hacer cambios de fondo en la casa, en las conductas de los padres, en las maneras en las que tratan a sus hijos, porque al final es lo que a él le va a quedar de por vida. Ahora, por ejemplo,
¿Cuáles son las principales taras en las conductas, por ejemplo, de padres o de abuelos que están en casa y que tienen pues a un menor con alguna discapacidad? Ya. Lo principal es que pueden no exigirles con el lenguaje. Decir, es que está muy chiquitito, todavía o que tiene no esta importa. discapacidad. Pobrecito, o lo como tienen él. mucho de repente. Sin duda. Él es muy chiquitito, entonces no sabe, o tiene autismo, tiene Asperger, tiene déficit de atención, no le exijas tanto. Y de verdad que nosotros siempre decimos que hay que educar sin importar la condición. De las peores cosas que podemos hacer como padres es subestimar a tu hijo, sea cual sea la condición o el diagnóstico que tenga. Siempre que lo subestimas estás perdiendo y le estás haciendo perderse de desarrollar su potencial. O sea, hay que exigirle igual, Así de igual forma. Exigirle de igual forma, sabiendo que hasta un punto, digamos, la frustración no es mala. Todos tenemos frustraciones. Tú como adulto tienes frustración, yo las tengo también. El punto es cómo aprendemos a manejarlas. Y mientras más pequeñitos nos enfrentamos a las frustraciones, más fácil o más rápido vamos a poder superarlas también. Entonces, la exigencia es importante. Por supuesto, la exigencia bien dirigida. Por eso digo que nuestro mayor trabajo suele ser con los padres. De hecho, yo cada 3 meses doy conferencias a padres gratuitas porque esa es la base del asunto. De hecho, si yo no tengo unos papás comprometidos en mi consulta, no le doy acceso al niño tampoco. Claro. Porque el padre tiene que entender que de su cambio en la conducta y en el trato con los niños va a depender también el cambio del chico. Ahora, yo sé que no es ético hablar de plazos, que cada Sí. paciente es distinto, que hay que ir al propio ritmo, que la evolución es distinta, pero algún cambio para más o menos graficarlo ante nuestros televidentes, que hayase notado un pequeño con discapacidad utilizando pues este sonido terapéutico, este programa. El cambio más significativo, sin duda alguna, es cuando el niño comienza a hablar. Porque muchos te dicen, no va a hablar. Sí, hace 2 años yo tuve un chico acá de 33 años con autismo y no Ok. hablaba. Y la mamá me lo llevó y me dijo, es como, ya, ve qué puedes hacer con él porque ya lo he intentado todo. Pero no habían intentado con el método Tomatiz. Entonces, iniciamos el trabajo. Tomatiz. Tomatiz. Como tomate, tomatiz. Exactamente. Ok, ajá. Entonces, iniciamos el trabajo con el método y a los 4 meses aproximadamente el chico empezó a hablar. No solo a hablar, a mirar a los ojos, a abrazar a la hermana, a romper rutinas. Y eso sin duda alguna Qué es de las cosas emocionante, más me imagino para la mágicas. familia, bueno, para él, y realmente increíble que hayan tenido que pasar más de 30 años para poder pues acceder a un sistema, a una terapia diferente y que vean los logros. Sí. Sí, es gratificante cuando lo ves con niños de 3, 4, 7 años. Claro, Imagínate a los imagínate de 33. 33 años. Que por fin a los 33 tu hijo te diga mamá, es lo máximo. Claro. Eso es. ¿Y por qué estas familias no acuden pues a este tipo de tratamientos? ¿No se ha generalizado? ¿Es algo nuevo? ¿Cuánto tiempo tiene en el mercado, por llamarlo de alguna forma? El método, yo particularmente tengo 15 años como consultora Tomatiz, ¿ya? O sea, ya tiene años. Sí, el método nació en los años 50 realmente en Francia, es un método francés y estamos a nivel mundial, Ajá. ¿ya? Pero no es una terapia, digamos, que se haga de manera masiva, es una terapia muy personalizada, por lo cual tampoco, digamos, no existen publicidades ni nada por el estilo que pueda atraer de manera masiva a las personas, pero siempre hemos estado allí. Claro, porque si ya tienen más de 15 años y eso no se puede desarrollar, bueno, para cada paciente, pero a nivel, por ejemplo, de entidades del Estado o vinculadas al Estado. Bueno, creo que te voy a dar una primicia. A ver, porque está sumamente interesante este método. Justamente estamos iniciando ahora una ONG Okay. para poder aplicar el método Tomatiz de manera correctiva y preventiva en colegios públicos, en casas noticia. hogares para niños que están esperando adopción. Porque Ajá. es muy importante para ellos trabajar todo lo emocional. Claro, porque hay muchos niños con algún tipo de discapacidad que, bueno, sus padres por una u otra razón deciden darlos en adopción. Sí, y no necesariamente con una discapacidad. En general, las personas adoptadas suelen tener dificultades emocionales, como te decía antes, que vienen incluso de la gestación. Un embarazo no deseado seguramente se va a convertir en un niño con dificultades emocionales. Y eso es algo que luego viven los padres adoptivos. Claro, y es por eso que es importante, como comentabas, ir a las raíces del problema para ir directamente y atacarlo con este Exactamente. programa. Entonces, nuestra idea ahora es empezar a hacer esto de manera preventiva y correctiva, por supuesto, en principio, pero
mi mayor sueño es que podamos empezar a hacer esto de manera preventiva, que no sea solo para corregir, sino que piquemos adelante, ¿no? Con las instituciones y, digamos, públicas y con los niños y adultos en general que no pueden acceder al servicio por un tema de costos. Bueno, Irene, muchísimas gracias por haber compartido tus conocimientos de este sistema, bueno, Tomatis, que yo no había escuchado, pero que, como tú comentas, los resultados saltan a la vista. Muchísimas gracias por estar con nosotros y de esta manera cerramos nuestro bloque Más Salud.